Hermanos, aquí estamos, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que nos use para honra y gloria de su nombre. Amén. ¿Qué les parece si se ponen de pie con su Biblia en la mano para leer solamente un versículo de un texto que vamos a estar leyendo? Varios versículos en particular. Está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3. Tal vez usted hasta se lo sabe de memoria. De hecho, el hermano ahora casi que ya predicó el primer punto de mi predicación. Entonces es Juan 3:16 que quiero que ustedes y yo leamos. Yo voy a estar considerando Juan desde el versículo 1, capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 22. Pero ahorita vamos a leer juntos Juan 3:16 y luego vamos a orar. ¿Qué les parece? Dice la palabra de Dios entonces en Juan 3:16. Conmigo, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia a pedirte que nos tomes en este momento en tus manos, y que el Espíritu Santo que has hecho morar en nosotros nos permita evitar cualquier distracción, de manera que nos concentremos en lo que tu palabra nos quiere decir esta noche. Señor, por favor, que podamos estar atentos, que nuestro corazón sea un terreno fértil para que tu semilla sea sembrada, y para que, como estos hermanos queridos están enfatizando en estos días, con pasión por las almas, Señor, así como la pasión de tu Hijo Jesucristo por nosotros, almas perdidas, Señor, esto sea lo que nos lleve adelante en la ganancia de las almas, en la predicación del Evangelio, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Guíanos, Señor, no solamente motívanos y anímanos, pero Dios, exhórtanos, y si necesitas aún presionarnos de alguna manera para que hagamos lo que hace rato debemos estar haciendo, Señor, hazlo, porque tú eres el que mandas, nosotros obedecemos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Gracias, hermanos, ustedes pueden tomar asiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Le quiero contar, mi hermano y hermana, que este versículo el Señor Jesucristo lo mencionó como parte de su conversación con un personaje muy peculiar llamado Nicodemo. Un hombre que vino de noche a Jesús para hacerle unas preguntas muy interesantes. Por lo tanto, me voy a permitir la confianza de ustedes para leerles, yo en voz alta y ustedes que lo sigan con la mirada, lo que dice en Juan capítulo 3 a partir del versículo 1, y yo voy a estarme deteniendo en algunos de los versículos para hacer ciertos énfasis importantes. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, empezando la lectura en el versículo 1, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está iniciando la conversación entre Nicodemo y Jesús. Nicodemo, como vemos, es un hombre que era de los principales líderes religiosos y políticos de la nación de Israel en ese entonces que Jesús estaba sobre la tierra iniciando su ministerio. Por supuesto, como un fariseo que era y miembro del Sanedrín, él tenía la obligación de desenmascarar a cualquier profeta falso. Esa era una de sus funciones. Así es que él vino de noche a Jesús para hablar con él personalmente.
en su conversación notamos varias cosas que vamos a estar enfatizando. Pero permítame decirle una cosa, mi hermano. Nosotros estamos aquí reunidos en un templo precioso, ¿verdad?, que Dios les ha permitido tener a ustedes, donde ustedes están cómodamente sentados sobre estas bancas bien confortables, donde están escuchando la palabra de Dios y donde ustedes acostumbran ya por semanas, por meses, por años estar recibiendo la doctrina de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio y compartiendo como familia en Cristo. Pero usted sabe una cosa, mi hermano, hay otras personas que podrían estar llenando los espacios vacíos, Cierto. y hay otras personas que podrían estar viniendo a la iglesia y viniendo principalmente a los pies de Cristo, Amén. pero que están confundidos en religiones, en filosofías, en pensamientos humanistas, en diferentes circunstancias, perdidos aún sin Cristo. Personas buenas, personas que tienen buen testimonio, podríamos decir, buena reputación, personas que están haciendo un bien público, están haciendo buenas obras, igual que Nicodemo, pero que no tienen a Cristo. ¿Qué es lo que noto yo en la conversación de Nicodemo con el Señor Jesucristo? Que aquí está Nicodemo y reconocido como uno de los principales líderes de los judíos, donde viene y le dice a Jesús, Rabí, con mucho respeto. Ahí se nota la devoción de este hombre por las cosas de Dios, y de una vez le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es un hombre que se había tomado el tiempo de seguir el rastro de Jesús, de escuchar sus mensajes, de ver los milagros que estaba manifestando, porque ve que él habla de señales que Jesús hacía y dice, sabemos que has venido de Dios. Es un hombre que tenía conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, es un hombre que tenía una religión que observaba delante del Señor y que era una persona que podría decirse de los intachables en Israel. Para que usted tenga una idea, un miembro del Sanedrín, que se constituía de 71 miembros, tenía que ser una persona de mucha influencia en su nación, la nación judía. Ellos desde jóvenes tenían que memorizar la ley de Dios, no solo los 10 mandamientos, sino todas las subdivisiones de la ley. Ellos tenían que recitar toda la ley de ellos delante de un consejo, y tenían que juramentarse delante de 3 otros miembros del Sanedrín cuando iban a ser aceptados por primera vez en este grupo, y tenían que prometer que iban a observar durante toda su vida la ley y la iban a cumplir al pie de la letra. Y ellos se vigilaban los unos a los otros para no desacreditarse y continuar siendo parte de esta cámara especial de líderes religiosos y políticos de la nación de Israel. Eso era Nicodemo. Ahora, este hombre está delante de Jesús, obviamente hablando con mucho respeto, se muestra con un semblante de piedad y con mucho conocimiento de las Escrituras, le habla en términos bíblicos o espirituales, podríamos decir, pero Jesús de frente le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Nicodemo, ¿sabes mucho de la ley? Nicodemo, tienes un vasto conocimiento de toda la liturgia religiosa de nuestra nación. Nicodemo, veo que me hablas de Dios, el Padre, mi Padre. Nicodemo, veo que vienes reconociendo que vengo de Dios, pero Nicodemo, no eres salvo. Así es. Necesitas nacer de nuevo. Amén. Y así está la gente a nuestro alrededor. Amén, así es. Usted conversa con sus compañeros de trabajo o con un desconocido en alguna parte pública donde usted se está desarrollando en algún momento, y usted se da cuenta que las personas conocen de la Biblia, han ido a las iglesias, han hecho oraciones, se han manifestado a favor de ciertas posiciones correctas según las Escrituras, pero no han nacido de nuevo. Y si usted y yo tenemos pasión por las almas, tenemos que
tener la misma paciencia que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo para poder explicarle a estas personas por qué están equivocadas y qué es su verdadera necesidad. Vea que Nicodemo se extraña de la respuesta de Jesús. Claro, Jesús le salió con los tacos de frente, ¿verdad? Si pudiéramos decir que la salvación fuera por obras, Nicodemo ya tenía el cielo ganado por todo lo que había hecho. Pero Jesús le está diciendo a Nicodemo, pese a todas las buenas obras que has hecho, pese a toda la carrera religiosa y política que llevas y el ejemplo que eres para tu comunidad, estás perdido. Necesitas nacer de nuevo. Nicodemo le dijo en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Usted nota que Nicodemo no solamente se extraña de la primera respuesta de Jesús, sino que Jesús empieza a explicarle y aún no termina de entenderlo. Y Jesús tiene que tener todavía más paciencia con él y explicarle con una ilustración que quizás fue más clara para Nicodemo. Y mis hermanos, esa es la pasión que nosotros debemos tener. Amén. A veces el diablo trata de obstaculizarnos la ganancia de almas poniéndonos a tener vergüenza y temor de hablar. Pero una vez que hemos vencido la vergüenza y el temor, mis hermanos, tengan cuidado, porque el diablo puede sembrarles a ustedes orgullo e impaciencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que usted empieza a testificarle a la gente y ya usted se anima y le habla a este y al otro, y no importa si aquel es ateo o si este es testigo de Jehová o si aquella persona tiene muchas preguntas, usted se la juega, dice, y usted empieza y le habla de Cristo y todo, y apenas la persona empieza con excusas o empieza a salirse por la tangente, entonces usted pierde la paciencia, y muchas veces no es cierto que usted ha dicho, que se vaya para el infierno. Y no tenemos la paciencia para hablar con las personas que Dios pone frente a nosotros. Jesús se tomó el tiempo para explicarle como si fuera un niño lo que Nicodemo necesitaba entender. Mis hermanos, Jesús usa tres ilustraciones. Jesús primeramente le habla del nuevo nacimiento y le dice que uno debe nacer de agua y del Espíritu. ¿Usted sabe lo que es eso? Primeramente, para nacer de nuevo, mis hermanos, debemos haber nacido físicamente. Así es como nacemos nosotros físicamente, de agua. Cuando usted está ya reventando, señora, en su embarazo, ¿verdad? Y usted llega al hospital porque usted sabe que ya se va a mejorar, ¿qué es lo primero que le preguntan? ¿Ya se le reventó la fuente? ¿Verdad? Tal vez usted llega más bien porque ya usted reventó fuente. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros nos formamos como embriones en un saco amniótico, en donde eso es un líquido, eso es agua, en lo que estamos nosotros recubiertos, flotando ahí, ¿verdad? En el vientre de mamá. Ahí estamos.
Y por eso es que Jesús le dice, primero tienes que nacer de agua y luego del Espíritu. Son dos nacimientos. El nacimiento de agua es el nacimiento físico, pero Jesús le está hablando a Nicodemo de un nacimiento espiritual. Amén. Por eso Jesús le está teniendo paciencia a Nicodemo y le está diciendo, no, Nicodemo, vea, el asunto está así, no es que se tiene que volver a meter en la pancita de mamá. Ya usted está muy viejo y ni cabe. Pero así como usted nació físicamente, también usted necesita nacer espiritualmente, Amén. Nicodemo. Pero no le terminaba de caer el 4, ¿verdad? A Nicodemo. Y Jesús entonces le habla del viento, para que Nicodemo entienda cuál es ese nacimiento espiritual. Y le dice, el viento sopla y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Lo que usted y yo también sabemos. ¿Quién de nosotros ha visto el viento? No se ve. Usted no puede ver el viento, pero usted puede ver los efectos del viento. De la misma manera, ni usted ni yo podemos ver el Espíritu Santo, pero podemos ver los efectos que el Espíritu Santo ocasiona en la persona. Dice la palabra de Dios que el Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que nos conduce en el entendimiento del Evangelio. Es el Espíritu Santo el que nos da la convicción a nosotros para que nos arrepintamos y recibamos a Cristo como Salvador personal. Por lo tanto, usted no puede ver al Espíritu Santo cuando está atrayendo a alguien a los pies de Cristo, pero usted puede ver los efectos que ocasiona el Espíritu Santo, la convicción que trae al corazón de esa persona, el arrepentimiento que viene a esta persona. Esos son los efectos del Espíritu Santo y ese es el nacimiento espiritual. Amén. Nicodemo. Pero Nicodemo le vuelve a preguntar, ¿cómo es esto? ¿Y este arroz con qué se come? Entonces Jesús le da ciertas explicaciones del por qué él no está entendiendo. Nicodemo, te has dejado envolver por la religiosidad. Es lo que le está diciendo Jesús. Pero Jesús usa una tercera ilustración y le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Nicodemo conocía muy bien el pasaje del que Jesucristo estaba haciendo referencia. Eso está en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. Números, el capítulo 21. Si usted es tan amable de ir conmigo al Antiguo Testamento, Números capítulo 21, versículos 4 en adelante, dice la palabra de Dios en Números capítulo 21, el versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban quejando del maná que Dios les había provisto. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Y entonces se le encendió el bombillo a Nicodemo, porque él conocía esta historia que usted y yo acabamos de leer en este momento. ¿Cuáles son los elementos en común? El pecado, la necesidad del arrepentimiento
la provisión de parte de Dios para la salvación y entonces la acción de creer para ser salvo. Ahí usted lo ve clarito. ¿Por qué fue que Dios no le dijo a Moisés, bueno, háganse un remedio con esto, esto y lo otro? Bueno, para dejar que el clorito picado inventara luego el suero antiofídico. Pero aparte de eso, hermanos, ¿sabe por qué? Porque hubiera sido un remedio humano y la salvación no es por obras. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No era una medicina, una pastilla que tenían que tomarse, no era algo que humanamente ellos pudieran haber hecho. Tenían que mirar a aquella serpiente de bronce levantada en alto para ser salvos. Y el que miraba a la serpiente no moría. Esa serpiente es hoy día el signo o el símbolo de la medicina. La ciencia médica reconoce estas cosas. Ellos saben muy bien. Pero lo que no saben es el simbolismo que hay detrás de todo esto. Porque allá, otra vez, regresando a Juan capítulo 3, es cuando Jesús le está diciendo a Nicodemo, como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ese es el bendito plan de salvación. Y el versículo 16 lo resume de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Eso me recuerda la ilustración que escuché una vez de otro predicador acerca de un niñito como de 3, 4 años que le brinca encima de sus rodillas a papá y se le sienta en los regazos, ya empijamado, listo para irse a dormir, y le dice al papá, viéndolo a los ojos y bien emocionado: papito, te amo como 100 kilómetros. Pero el niño se queda pensativo, esa era la mayor distancia que él podía pensar, y luego le dice: no, papito, te amo como 100,000 colones. Esa era la mayor cantidad de dinero que el niño podía pensar, y le parecía mucho, y así amo a papito. Pero no se puso a pensar: no, 100 kilómetros no, 100,000 colones tampoco. Dice: no, papito, yo te amo, papito, como 100 años. La mayor cantidad de tiempo que este niño podía pensar, pero todavía no estaba satisfecho, y el niño se pone a pensar, y unos 15 segundos después le dice: no, papito, yo te amo así. Y entonces esa es la forma en que el escritor de Juan 3:16 nos describe el amor de Dios. Es que no hay forma de describirlo. De cualquier manera usted se va a quedar corto. Entonces él dice: de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Así nos amó el Señor. Amén. Dios nos ha amado tanto que dio a su propio Hijo, a su Hijo unigénito. Vea que Dios no creó a un ser allí para enviarlo a morir a la cruz. Dios no llamó a uno de sus ángeles. No hizo las del ejército de Costa Rica con Juan Santamaría, ¿verdad? ¿Quién va al mesón? Todos dieron un paso para atrás y solo quedó Juan Santamaría ahí. De ahí yo voy, ¿verdad? No. Dios envió a su único Hijo. Amén. Dios se dio a sí mismo, porque si creemos que Dios es 3 en 1, Dios mismo está bajando a salvarnos. Sí, amén. En la persona de Jesucristo. Y de esa manera, de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vea usted que el amor de Dios para salvación nuestra se manifestó dando. Él dio a su propio Hijo. Amén. No dio lo que le sobraba, no dio cualquier cosa, no dio nada diferente, sino a su propio Hijo. Amén.
Ahora que el pastor estaba diciendo, hermanos, ¿cuántos están pidiéndole al Señor que le muestre cuánto dar para la obra de misiones? Ahí está el concepto. Mis hermanos, ¿por qué damos para misiones? Si usted da por otra razón, está mal. Usted tiene que dar por amor. Amén. Sí, por fe. Se da una promesa de fe. Pero esa fe tiene que estar fundamentada en el amor. En esa pasión que tenemos por las almas. Amén. En ese amor que Dios tuvo por usted y por mí. Nosotros tenemos que estar convencidos de que Dios nos amó tanto que lo menos que nosotros podemos hacer es retribuir con ese mismo amor a Dios. Por amor a Dios y por amor a las almas perdidas, por compasión a ellas, yo voy a dar, pero no solamente dinero. Hermano, está muy bien que el pastor está instruyéndoles en dar una promesa de fe constante año tras año para las misiones, pero mis hermanos, más allá del dinero, usted también tiene que darse a sí mismo. Amén. Porque Dios se dio a sí mismo. Amén. De su tiempo. Qué lindo ahora escuchar el testimonio de unos y otros diciendo, le hablamos a fulano de tal, le hablamos a 3 personas, estuvimos testificándole a otros, esta persona recibió a Cristo, estas personas escucharon el Evangelio. Eso es misiones también. Misiones no es solamente aprender un idioma extranjero y hablarle a los que están al otro lado del mundo. Mi hermano, misiones es hablar en nuestro vocabulario de ticos al vecino que está al otro lado de la tapia. Amén. Sí, es amén. Eso es misiones. Y damos el testimonio, damos el plan de salvación, damos nuestro tiempo para ir e invertirlo en eso, damos nuestros talentos, nuestros conocimientos, nuestras capacidades, damos nuestro dinero también. Amén. Ofrendamos todo lo que se pueda generosamente para que la obra se extienda. Damos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Amén. Él nos da el ejemplo. Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, y vea que el amor de Dios no hace acepción de personas, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Sí, mis hermanos, cualquier persona que se arrepienta, Dios la perdona. Cualquier persona que recibe a Cristo llega a ser salva. Que era un borracho, que era un asesino, que era un mujeriego, que era un violador, que era un homosexual o una lesbiana, cualquier pecado representado en la carencia humana, mis hermanos, Dios no hace acepción de personas. Amén. Tampoco la haga usted. Así es. No ande ahí por la calle a ver quién merece que usted le testifique. Ah, no, eso no, porque está muy sucio. Ay, no, aquella no, porque me cae mal. Ah, no, eso no, porque lo que hacen es vacilar. Ah, aquel señor se ve muy humilde, voy a ir a hablarle a él. No, hermano, hable sin discriminación. Amén. Si usted tiene la oportunidad de hablar con una persona que es un drogadicto y que habla pachuco y que se refiere a Dios y a las cosas sagradas, inclusive con formas despectivas, no le tenga miedo, éntrele con ganas, con pasión, háblele de Cristo, porque esa es una alma que necesita ser transformada y alcanzada por Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y finalizo la lectura del versículo 17 al versículo 21 con lo que dice la palabra de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. De esta parte final de la lectura, yo quiero enfatizar 2 puntos y con esto terminamos. El primer punto es, ¿por qué necesita el mundo ser salvo? Porque sus obras son malas, porque son pecadores, porque somos pecadores.
Usted sabe que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted sabe que la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Usted sabe que la Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, usted y yo y todo el mundo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La realidad del pecado de la humanidad es ineludible. Usted y yo somos pecadores y la gente que anda allá afuera son pecadores. Y por eso necesitan salvación. Porque sus obras son malas. Ellos prefieren las tinieblas que la luz. Y hay que mostrarles la luz de Cristo. Hay que mostrarles la diferencia. Hay que mostrarles el plan de salvación. Así como alguien le habló a usted y usted entendió y usted se arrepintió y el Espíritu Santo hizo la obra y usted nació de nuevo. Ahí hay gente que está necesitando también nacer de nuevo. Amén. Y no solamente en nuestro país, fuera de nuestras fronteras. Qué feo está el asunto en Nicaragua. Sí. ¿Se ha preguntado usted de todas esas personas que han matado a sangre fría en Nicaragua, cuántos eran hijos de Dios? Lamentablemente muchos de ellos han ido al infierno inmediatamente porque son inconversos. Y si vamos por el otro lado, Panamá, Colombia, Venezuela, esas partes están ardientes también. El resto de Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, el continente asiático, el africano, cada continente de este mundo. Mis hermanos, si se abre una estación espacial y va un poco de gente a vivir allá, allá va a ir el pecado también. Y allá habrá que mandar misioneros también. Por eso es que nuestras iglesias siempre enfatizan las misiones. Amén. Porque ese es el corazón de Dios. Amén. Porque las obras de los hombres son malas. Pero el segundo punto que quiero enfatizar en esta conclusión, mis hermanos, es el contraste que hay entre una persona que está perdida, entre un incrédulo y una persona que ya es salva. Porque es lo que dice en el versículo 21. Vea que empieza con más, no de cantidad, sino es un más que implica contraste. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mi hermano, usted y yo necesitamos hacer obras, no para salvación, pero como evidencia de nuestra salvación. Amén. Recuerda que recité Efesios 2, 8 y 9, pero el versículo 10 continúa. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, Amén. las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Jesucristo le está explicando a Nicodemo la necesidad del nuevo nacimiento. ¿Pero para qué? Vea, Nicodemo, para que ya una persona como usted no continúe perdida, no continúe haciendo malas obras, sino que ahora haga sus obras a la luz de Dios. Una vez que usted ha nacido de nuevo, ya usted debe hacer buenas obras, debe practicar sus obras a la luz de Dios, para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios, como dice aquí. Por lo tanto, mis hermanos, los quiero exhortar a lo siguiente. Sea la edad que usted tenga físicamente o su edad en Cristo, usted necesita hacer un inventario ahorita mismo de sus obras. ¿Qué obras está haciendo para la gloria de Dios? ¿Qué obras está haciendo usted para manifestar el cambio que Cristo ha hecho en su vida? ¿Qué obras está usted haciendo para evidenciar la salvación delante de los hombres? Porque como dice Santiago, la fe sin obras es muerta delante de los hombres. Usted puede decir misa, pero no le van a creer si usted no tiene obras. Muéstrame tus obras, ¿verdad? Es decir, muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras son importantes en la vida de nosotros los creyentes. Amén. Otra vez, nosotros no hacemos obras para salvarnos o para sostener nuestra salvación, no. Somos salvos sin obras. Amén. Por la gracia de Dios, puramente, Amén. por la sangre de Cristo, Amén. sin necesidad de las obras. Y nuestra salvación no se pierde, porque la guarda el Señor. Amén. Pero las obras son importantes. Sí. Por eso, mi hermano, siga tocando puertas,
siga testificando, Amén. siga viniendo a la iglesia, siga vistiendo como un creyente, Amén. siga hablando correctamente, siga manifestando el amor de Dios, siga demostrando la diferencia que hay entre un inconverso y un hijo de Dios. Amén. Siga haciendo sus obras a la luz de Dios, para que la gente pueda ver que sus obras son hechas en Dios, para que otros también puedan creer en Cristo. Por favor, inclinen su rostro y cierren sus ojos para orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús,